Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos al auditorio Padre Benjamín Ayeshu, donde se lleva a cabo la quinta actividad del cuarto ciclo de conferencias y actualización docente de la Escuela de Psicología 2022. Agradecemos de manera especial su presencia de este acto a la profesora María del Pilar Duclías, decana en la Facultad de Ciencias Sociales, a la profesora Miroslava Alzamora de Zárate, directora de Relación con los Egresados, y al padre Israel Ramos. La profesora Clarisa Arcia, organizadora de la actividad, a nuestros panelistas invitados, profesores, estudiantes y comunidad usmeña. Invitamos en este momento al padre Israel Ramos, formador del Seminario Mayor San José, quien nos dirigirá la invocación religiosa. Nos ponemos en pie. Buenas tardes. Bueno, ya hicieron los nombramientos, no digo, mencionaron todos los nombres, así que yo voy directo al grano. Así que buenas tardes, profesionales de la psicología y futuros profesionales, futuros psicólogos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Abramos nuestro corazón a Dios en la acción de gracias por todos los dones con que nos ha colmado. El apóstol Pablo nos enseña que en toda ocasión hemos de dar gracias a Dios Padre por medio de Cristo, con el cual nos lo ha dado todo. Por haber sido hechos hijos de Dios, hija de Dios, el tesoro de su gracia ha sido un derroche para con nosotros, a los que nos ha dado el dominio, que nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Reconociendo por tanto los beneficios de Dios, vamos a prepararnos para participar en esta conferencia. Un momento de gracia, de oportunidad para seguir profundizando en esto que Dios nos ha llamado, ¿no? A atender a las personas en esa parte psicológica, humana. Vamos a escuchar lo más importante, el mensaje que Dios quiere darnos hoy. De las palabras del apóstol San Pablo a los filipenses. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Cuando uno dice estén alegres, a veces podemos pensar que es fácil en medio de las situaciones que nos toca vivir, de tanto sufrimiento, problemas, y sobre todo cuando una persona tiene graves heridas en la vida, traumas psicológicos, si lo ponemos en el argot de acá, ¿no? Y hoy más que nunca le damos gracias a Dios por su profesión, ¿verdad? Una profesión muy importante para atender a veces grandes heridas en la vida. Y le pedimos al Señor la gracia de poder vivir en esa esperanza, ¿no? Que somos instrumento de Él para sacar a las personas de tantas situaciones que no les deja ser felices, ¿no? Que han afectado y marcado su vida. Así que esto que nos dice San Pablo, estén alegres, lo podamos vivir nosotros como profesionales también, a pesar de los problemas. Poder transmitir de verdad esperanza a través de lo que Dios nos ha dado en todas las enseñanzas en esta profesión, con estos temas, ¿no? Relación sana, juventud y vivir sanamente. Más allá de vivir la vida loca, como se pronuncia, pues se canta por ahí, ser responsable de las relaciones interpersonales, que ahí está la base de toda felicidad también. Vamos a prepararnos para recibir la bendición de Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes,
Te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado y te pedimos humildemente que, habiendo sido preservados por ti y amados en tu corazón, nos escondas y protejas siempre a la sombra de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden quedar en la paz del Señor. Y éxito en la conferencia. Muchísimas gracias, Padre Israel, por esa reflexión de estar siempre alegres en el Señor. Este cuarto ciclo de conferencias y actualización docente de la Escuela de Psicología ha buscado incentivar la reflexión permanente acerca del quehacer universitario y el compromiso de la universidad con la producción de conocimientos originales y pertinentes en el marco de la formación de los futuros licenciados en psicología. Invitamos al podio a la profesora María del Pilar Duclías, quien nos dará las palabras de bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Me alegro. Bien, me uno a los saludos protocolares. Estoy alegre, como decía el padre. Hoy estoy alegre, estoy contenta de verlos aquí. Quiero agradecer a la profesora Clarisa por el arduo trabajo que realiza siempre para los estudiantes. También estoy contenta porque estoy viendo caras que hacía mucho tiempo no veía y quiero agradecer a los invitados, que sé que son altos profesionales de nuestra sociedad. Son personas que hoy nos van a contar un poquito solamente, pero que allá afuera hacen un trabajo excepcional. Entonces, sin más, antes que todo les quiero agradecer por estar aquí. Los respeto, los admiro y estoy muy dispuesta y contenta a escuchar los que nos tienen que compartir. Gracias. Muchas gracias, profesora y decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora María del Pilar Duclías. En esta tarde, el ciclo de conferencias y actualización docente reúne a profesionales de la psicología para desarrollar el tema Relación sana, juventud y vivir sanamente. Un tema que ha variado de generación en generación y según sus experiencias, tanto personales como profesionales, los expertos nos compartirán las marcadas diferencias enfocadas en las relaciones interpersonales y temas relacionados con la comunicación, el manejo económico y la tecnología, y finalmente los estudios y el desarrollo laboral. Nuestro primer expositor, Tomás Vázquez Delgado, es psicólogo y terapeuta familiar, licenciado en Psicología de la Universidad de Panamá. Posee una maestría en Ciencias de la Familia con especialidad en Terapia Familiar, cursada en la Universidad Santa María la Antigua. También ha tomado entrenamiento en terapia focalizada en las emociones y se encuentra cursando el programa de psicoterapia psicodinámica Clinical Track del International Psychotherapy Institute en Washington. A nivel laboral, trabajó como psicólogo de la Defensoría del Pueblo, como teacher especialista en el Colegio de Panamá y fue docente en la licenciatura de Psicología en la USMA. Atiende clínica privada como psicoterapeuta de adultos, pareja y familia. Es presidente actual del Instituto Panameño de Terapia Familiar y de Pareja y también es voluntario de la Fundación Relaciones Sanas. Recibamos con un fuerte aplauso a Tomás Vázquez Delgado. También nos acompaña Ana Bozo. Ella es licenciada en Psicología y cuenta con una maestría en Ciencias de la Familia especializada en Terapia Familiar, ambos títulos obtenidos en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Ha tomado entrenamientos en terapia focalizada en las emociones, EFT, trabajó como docente de la licenciatura de Psicología de la USMA, es terapeuta familiar de la Clínica Psicológica y de Terapia Familiar de la USMA y atiende en clínica privada como terapeuta de adultos, familia y de pareja. Además, es miembro del Instituto Panameño de Terapia Familiar y de Pareja.
También démosle la bienvenida a Ana Bozo. Es momento de presentar a nuestra tercera invitada. Ella es Esilda Shen de Corrales. Es psicóloga clínica, graduada de la USMA, además es psicoterapeuta Healthstyle y docente de la escuela con una trayectoria de más de 25 años. Por favor, démosle un fuerte aplauso a la profesora Esilda Shen. Para moderar este conversatorio nos acompaña la psicóloga y también docente usmeña, la profesora Dioselina Vanegas, a quien también les pido que le brindemos un fuerte aplauso. Aló. Sí. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí es también motivo de felicidad y me siento muy agradecida por la invitación para compartir y participar en esta tarde de tan distinguido panel, como bien nos dijo la maestra de ceremonias, y también con todos ustedes, como yo les suelo decir acá en las clases, pues psicólogos en formación, también ya colegas y psicólogos y público en general. Y bueno, también quería comentarles que me parece muy atinado el tema que se escogió para la presentación de hoy. Ya se habrán dado cuenta desde que antes incluso que iniciáramos, pues ya estábamos muy conectados con la temática. Y como pueden ver que es acerca de la relación sana, juventud y vivir sanamente. Considero que es un tema de gran pertinencia ya que nos convoca a todos en las características de cada uno. Segundo, porque también es muy particular y vital, ¿no? El estudio del mismo en la profesión del psicólogo, bien sea en el momento de formación como también para la actualización de todos. Y tercero, como complemento, pues bueno, se avecina fin de año y precisamente si hay algo que se caracteriza es las relaciones interpersonales. Así que dicho esto, vamos a arrancar con la primera parte de las preguntas, como bien ya le habíamos comentado. Primero vamos a abordar la parte de el vínculo social, las relaciones humanas, y nos gustaría desde que cada uno nos compartiera desde su trayectoria personal, profesional, desde sus conocimientos, cuáles creen que son las implicancias y las características que tienen las relaciones sociales en la vida actual y también de qué manera podemos mantener esas buenas relaciones interpersonales. Si quieren podemos ir… Bueno, tal cual como fueron presentados. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Bien, es una pregunta amplia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mantener buenas relaciones? Lo que sabemos es, por un lado, tenemos teorías que postulan cuáles son los principios que establecen una relación sana, pero también nos toca tener muy en cuenta los contextos y cómo han cambiado. A lo que nos pasa, y lo compartíamos desde que hemos estado hablando sobre hacer este conversatorio, incluso esta tarde que estábamos aquí esperándolos a ustedes, es como cada uno de nuestros contextos fue, tal vez nosotros compartimos algo un poco parecido, porque somos más contemporáneos, con Esilda tenemos, como lo hemos dicho en broma, un poco una brecha, pero bueno, ¿cómo hacemos para hacer que… Exacto, ¿cómo podemos hacer para conectar las ideas, digamos? Entonces sabemos mucho que algo que implica o que es importante en las relaciones es poder tener un vínculo seguro. Un vínculo que sabemos que se aprende desde la niñez o desde la parte temprana y cómo ese vínculo se va editando, reeditando mientras uno va atravesando el ciclo vital de desarrollo. Entonces, cómo uno establece un vínculo con sus padres, cómo uno establece un vínculo con los pares, cuando además los pares se vuelven tan importantes después, y cómo uno empieza a establecer un vínculo en la adultez o en la edad en la que ustedes se encuentran, donde están en la universidad, donde, bueno, cómo son las relaciones que ustedes establecen. Y nos toca pensar un poco las diferencias o distinciones que tenemos, digamos, entre nuestras generaciones. Habiendo dicho eso, el contexto, pues aquí es crucial. Entonces, yo diría, algo que es importante es cómo cambian las relaciones que han habido dentro del sistema familiar. Por ejemplo, antes era muy establecido, inclusive cuando nosotros estudiamos la maestría, todavía se estilaba a pensar que los padres eran los que mandaban en casa, que no había una democracia en casa,
Si acaso se estilaba un estilo medio parental un poco autoritativo, si lo ponemos un poco más, donde se consensuan cosas, hoy día no necesariamente es así, porque bueno, el contexto ha cambiado. A mí me pasa, en mi experiencia cuando yo era teacher en un colegio, encontrar cómo muchas veces funcionaba un poco al revés. Padres de familia que no estaban muy claros cómo poner límites, cómo poner pautas, cómo ayudar a sus hijos a poder ser más empáticos o a poder tener gratitud, porque eran padres que a veces desechaban lo que habían tenido, digamos, en su propia crianza. Es decir, todo lo que yo tuve fue malo, yo no quiero que mis hijos repitan lo que yo tuve, entonces les doy todo algo nuevo, diferente, y desecho incluso algunas cosas o pautas que pudieran dar un poco claridad de qué se puede y qué no se puede, o qué es la normativa, digamos. ¿Sí? Entonces, creo que eso ha cambiado un poco en el contexto actual y que deja un poco ver, bueno, qué tan seguro es el espacio en el que uno crece en una familia, o qué tan seguro es el espacio donde nadie pone un stop o un límite o una norma, o me ayuda a saber qué puedo y qué no puedo hacer, y cuánto yo crezco con una claridad o un norte, digamos. ¿Sí? Entonces, no sé si parece, lo dejo por aquí y seguimos conversando para no seguir yo en mi monólogo. Hola, hola chicos. No sé si se alcanza a escuchar. Ok. Creo que para no repetir lo que está mencionando Tomás y hacer uso además de este espacio, para mí es interesante y súper importante no hacer una diferencia tan drástica que de hecho muestre el gap que hay entre nosotros al punto que ustedes están sentados ahí al fondo. Se hace evidente, no es necesario saber la teoría, se puede ver en el espacio, se puede ver entre nosotros y ustedes eligen por algo sentarse allá. Dicho esto, mi interés no es hacer una diferencia, porque para eso hay 10.000 TikToks que hablan sobre las diferencias entre Gen Z, Millennials, Baby Boomers, etc. Ya para eso ustedes pueden hacer uso de la broma y ustedes saben al respecto. Lo que les puedo mencionar, no obstante, es que, y yendo en la línea de lo que mencionaba Tomás, creo que ustedes estudiarán en la carrera lo normativo, lo sano, y con ello también es importante definir la variable. Es decir, con los años también irá cambiando lo que se concibe como sano, lo que se concibe como normal y lo que nosotros consideramos como normal. Y lo menciono porque si alguno de ustedes quiere ser psicoterapeuta, por ejemplo, si ustedes van entonces el día de mañana a elaborarlo, no es para que se sientan distantes de la generación, sino que puedan entender, simplemente comprender la diferencia y pueden entenderlos. Pueden entender que un adulto mayor, por ejemplo, tiene menor neuroplasticidad y por eso puede comprender menos, por ejemplo, la diferencia que ustedes, o la velocidad con la que ustedes explican, o la diferencia en el uso de algunas aplicaciones, ¿ok? Dicho esto, creo que vería entre las diferencias, ¿sí? Creo que vería entre lo principal en las diferencias, por ejemplo, relacionales, como en nuestra generación yo no oía tanto el concepto de situationships, por ejemplo. En las relaciones de pareja. Y me voy muy en la línea de lo que estaba mencionando Tomás, de un apego seguro, si queremos unir un poco como de concepto y teoría, en el que en teoría eso es lo que nosotros hubiéramos visto como lo normal, como lo sano, como lo que se busca, como hacia dónde se dirige en terapia, por ejemplo. No obstante, para ustedes lo normal es un situationship, en el que sí se exige, por ejemplo, algo de claridad. Si queremos una comunicación directa y clara, se tilda de eres un intenso o una intensa, por ejemplo. Espérate, vamos a bloquearte. Espérate, ahí viene el ghosting, por ejemplo, que no era un concepto que hubiéramos visto nosotros. Y, por ejemplo, entonces también se ve, ¿sí?, que en consulta se alcanza a escuchar muchísimo esta angustia de no sé qué fue lo que pasó, por ejemplo, y termina entonces despertando nuevamente esta sensación de inseguridad, de no sé qué es lo que está pasando. Y es muy difícil entonces poder tener claridad, poder tener definición tanto de relaciones, de situaciones, de qué es lo que está pasando, de vínculos, y si vamos a hablar desde lo vincular, entonces cómo estar seguro. Y aquí voy a rescatar una línea que me pareció preciosa de Tomás, cómo poder sentir seguridad cuando nada es seguro. Y ustedes además están pasando no solo por pandemia, sino por una separación magistral en la que además no se tienen estas conversaciones directas necesariamente, sino que no hay nada seguro. Se entiende lo que está chateado, por ejemplo. Se entiende lo más que hay de contexto es en un voice note, en el que puedes escuchar el tono, no solamente el contenido, por ejemplo. Entonces creo que hay muchísimo que nosotros tendríamos que comprender también
de qué es lo que está sucediendo, para que el día de mañana ustedes no se sientan como yo me sentía cuando un adulto decía, es que ustedes, por Dios, ¿cómo vas a saber qué es lo que estoy sintiendo yo si tú no eres parte de esta generación? Para que ustedes no se sientan así. Creo que también nos corresponde a nosotros entender muchísimo qué pasa en la generación de ustedes, que ustedes están clarísimos, por ejemplo, de además mantener algunos secretos, de además, por ejemplo, en el uso del humor ustedes se ríen chiquitito porque saben, algo les resuena. Que, por ejemplo, nosotros como adultos no veríamos y tenemos que leer el contexto porque ustedes no lo dicen tampoco. Y eso mantiene entonces esta brecha generacional, que es la que estamos viendo y razón por la que estamos acá, comenzando por ahí, ¿no? No sé, ¿qué dirías tú? Viajemos en el tiempo a la época prehistórica, porque en una de las bromas que estábamos haciendo es que justamente este espacio en realidad está para que no tapemos esto, pero yo les decía, cada pulgada de aquí a allá son 10 años de diferencia hasta llegar allá. Ok. Yo soy incapaz de decir que lo que yo tuve o lo que yo viví con mis papás y en la época en que yo estuve en la universidad o en el colegio fue mejor que la que tienen ustedes. Incapaz. Desde el punto de vista de los cambios que hay constantemente en nuestra sociedad, las cosas que a ustedes les está tocando vivir, las que vivieron con la pandemia, nos tocaron a todos, hace todavía que las diferencias y las cosas sean todavía más notorias. Cuando hablan de celulares, cuando hablan de ese tipo de comunicación, imagínense que cuando yo tenía la edad de ustedes, ni siquiera existía el celular. ¿Ok? Ni siquiera existían los celulares, no habían computadoras, no. Entonces, ¿cuánto me puede costar a mí ponerme en el lugar de ustedes o de mis hijos y poder entender por lo que están pasando? Pues tienen toda la razón cuando se disgustan con sus papás o se disgustan con adultos que quieren tratar de compararlos, porque no es justo desde ningún punto de vista. Para podernos entender y tener una relación sana necesitamos ser empáticos y para ser empáticos yo necesito entender un poco, no nada más el contexto en el que están ustedes, sino que ustedes también entiendan ese contexto en el que crecieron sus papás, sus abuelos y sus tíos, sus profesores, muchos de sus profesores. Para que entonces esas risitas de las que hablaba Paola, Ana Paola, se entiendan y no sean como una burla, sino como, para ser psicólogo yo tengo que poderme poner en el lugar de la otra persona, entender el contexto en el que creció y por qué está haciendo las cosas y por qué reacciona como reacciona. ¿Por qué es que mi mamá, por qué es que mi tía, por qué es que mi papá no pueden ponerse en mi lugar y entender que si me está mandando todo esto en mayúscula, me está insultando y me está gritando? Que si yo le pregunto algo y yo espero que me conteste y solamente me pone, ella está brava conmigo, ¿qué le pasa? O como me dice mi yerno, mejor habla con mi mamá, tía, porque si te escribe por WhatsApp, ella es como muy cortante y la vas a hacer, pero ella no es así, de verdad no. Mejor habla con ella directamente porque ella todavía no sabe hablar bien por WhatsApp. Entonces entiendo muy bien a lo que te refieres o lo que decía Tomás también. O sea, todo el contexto de esta comunicación que se da en esta época, completamente distinta a la que les tocó vivir a sus papás, a la que les tocó vivir a sus abuelos todavía, imagínense. Tratan de explicarle a un abuelito, o sea, hay un montón. Mi mamá, que tiene todos los años del mundo, yo tengo muchos años, ella tiene muchos más, y mi mamá tiene Instagram. Y mi mamá tiene, sí, Facebook, y mi mamá hace sus no sé qué de rosarios en línea, y tiene sus... Pero para que ella llegara a ese punto, pasó por todo lo que dijo Ana Paola, o sea, cómo se prende el celular bien, cómo mando stickers, cómo pongo, qué aplicación, qué es eso, cómo, qué. Imagínense todo lo que le cuesta, además de porque ya su neuroplasticidad no es igual a la de ustedes, ni siquiera a la mía. Entonces, ¿cuánto les cuesta poderse comunicar y entender y ponerse en el lugar? Ustedes no tienen idea. Cuando ustedes terminen y comiencen y sean ya profesionales,
¿Qué les espera con todas esas personas que se van a acercar a ustedes? Cuando ya tengan sus maestrías y ya tengan, si van a hacer en terapia, si van a ser psicoterapeutas y terminen sus estudios, ¿qué les va a tocar enfrente? ¿Qué situaciones se les van a presentar completamente distintas a las que están viviendo ustedes? Sí es importante, muy, muy importante ver el contexto. Todo ese contexto para poder tener una relación sana en donde yo pueda respetar al otro y el otro pueda respetarme a mí también. No justifico, no estoy dándole la razón o quitándole razón. Estoy tratando de entender y comprender la situación. De una generación a otra pasan muchas cosas. Ustedes si tienen hermanos más chicos o tienen hermanos más grandes, de repente pueden entenderse un poco mejor, pero aún así ven las diferencias entre ustedes de una generación a otra. Ahora imagínense cuánto más todavía les cuesta a sus papás el poder entender. Y antes, por ejemplo, yo conversaba acá con mis colegas, en la época, aquí en Panamá, cuando sus papás estaban en la escuela un poco antes, las escuelas estaban divididas y eran o colegios de mujeres o colegios de varones. Solamente habían 2 colegios mixtos, el IPA, el IJA y el episcopal. Paren de contar. Todos los colegios, los demás, eran o de hombres o de mujeres. Y todo eso, lógicamente, de alguna manera afecta a las personas con la mentalidad con la que crecen, en donde fuiste educado en un ambiente para niñas o para varones. Y cómo eso se refleja entonces después en toda esa relación que tienen sus papás con ustedes. ¿Qué esperan ellos de ustedes y de la sociedad? Si fueron criados en este ambiente tan rígido de que lo celeste y azul es de hombres, lo rosado, rojo, de mujer. Imagínense, eso no va nada más al color, eso va a todo lo que yo pienso y siento con respecto a la otra persona y sobre mí mismo también. Algo que decía Tomás y quiero rescatar para regresar a lo de las relaciones sanas y que bueno, entremos en el contexto el hecho de que los papás en la actualidad, y lo veo mucho también como decían ustedes en la consulta, si a mí no me fue bien o yo no me sentí bien con cómo me educaron a mí y quiero cambiarlo todo porque yo quiero que mis hijos tengan una mejor educación, que ser más flexibles y que no sea tan restrictiva la educación como fue conmigo y me voy al otro extremo, se van a encontrar también con niños, como decía Tomás, papás que no ponen límites y les da miedo poner límites, papás que no saben decir que no, papás que no saben cómo darle consecuencias sanas, lógicas y adecuadas de acuerdo a las faltas, por ejemplo. O, ¿qué quieres desayunar? ¿Qué quieres ponerte? ¿Qué quieres comer? ¿A qué escuela quieres ir? A una criatura que no está preparada para tomar decisiones por el estilo, porque es que como a mí todo me lo impusieron, entonces yo quiero que mis hijos crezcan de una manera completamente diferente. Y encontramos entonces un montón de niños y adolescentes con una carga de ansiedad porque tienen que tomar decisiones que no les corresponden. Y ahí vemos entonces todo lo que hablamos de estos padres que de ser autoritarios, entonces se van al otro extremo de simplemente, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Y nos vamos al otro extremo. Entonces hay como que ver qué está pasando con esto. Y como les decía, yo no estoy para juzgar en el contexto en el que se dio cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, y ahora con ustedes no. Simplemente para que uno entienda las diferencias y cómo estas afectan en cómo sus papás les dan permiso o no, cómo les hablan, qué les dejan hacer y qué no les dejan hacer, porque todo eso tiene que ver. Podemos continuar precisamente y después quizás abrir un poquito para el debate colectivo, si les parece, también si tienen algunas consultas, porque precisamente, y si se fijan, la conversación de alguna manera fue tomando la línea más que todo de los microsistemas, ¿no? O sea, desde la parte más familiar, la parte íntima, y qué decir que ya no se nos puede quedar por fuera, porque casi que es un anexo la plataforma, las tecnologías, todo lo que tiene que ver con el espacio digital. Pero precisamente ahora con todo esto que hemos ido hablando, que hemos hecho como una especie de red vincular, vamos a adentrarnos un poquito
hacia como, o a visibilizar un poquito la realidad actual. Entonces, ahora tratando de abordar, nos gustaría que nos comentaran un poquito sobre esta sociedad a la que pertenecemos, de la cual todos estamos inmersos, independientemente de la generación a la que cada uno pertenezca o también se acomode, que también no es un tema cronológico, también es un tema psíquico donde cada uno decide dónde ubicarse. Así que dicho esto, nos gustaría que nos platicaran sobre las implicancias que tiene para las nuevas generaciones específicamente el vivir en un mundo como el actual. Sabemos, globalizado, consumista, hiperconectado. A ver qué ideas les suscitan. Por ejemplo, partiendo de ahí, yo diría que hoy día se vive con una mayor presión de lo que se vivía antes, porque además la normativa en la sociedad es que uno necesita usar redes sociales, que de hecho las que nosotros usamos ya quizás están desfasadas a las que ustedes usan, pero sí se ha puesto una presión a tener la vida de uno públicamente. De hecho, en el ejercicio de nosotros como psicólogos, cuando yo me formaba, era un tabú que un psicólogo tuviera un Instagram o un blog, había un par, y eran como medio vistos como él tiene un blog, no es posible. Hoy día, hasta los estudiantes de psicología se crean un perfil y responden, y está chévere, o sea, hay un montón de información, digamos, pero antes era impensable, era como un tabú que un profesional de la psicología se mostrara en redes sociales o se mostrara en ese tipo de visibilidad, era como anti la profesión. Y no estoy hablando hace mucho, o sea, estoy hablando hace 10, 15 años aproximadamente. Entonces, lo otro es, volviendo a lo de la presión, hay una presión porque la vida de uno se volvió muy pública. Antes uno vivía su vida y tus amistades eran los que sabían de tu vida, tu familia era la que sabía de tu vida, y desde la generación de nosotros los millennials entraron las redes sociales y se quedaron un poco. Y se volvieron tanto así que ahora hasta la gente las usa para monetizar, para vender servicios, son parte inclusive de la parte laboral. Tanto así que la parte de la moneda económica también cambió y tuvimos la cripto y ya no, porque la pandemia, bueno, etcétera. Pero mucho cambió, digamos, en ese sentido. Lo otro que yo diría con la tecnología y la conexión es los cambios tecnológicos han ido avanzando cada vez más rápido. Entonces, antes, y tú hiciste una palabra que a mí me parece importante, Jocelyn, la acomodación. Por ejemplo, antes se hablaba de los que éramos nativos digitales y los que eran los inmigrantes digitales, pensándose los inmigrantes quienes crecieron sin celulares, sin pantallas por todos lados, y los nativos los que nacimos un poco y nos fuimos acoplando a ellas. Pero hoy día la velocidad es más alta. Entonces, por ejemplo, todos los que estamos aquí arriba de los 30 años versus ustedes estamos en completa desventaja, automáticamente. Porque la facilidad, la agilidad, además podríamos decir que la pandemia les obligó a los adolescentes, les obligó a ustedes a tener que usar las redes. Nos tocó a nosotros acoplarnos para poder dar clases y atender a los pacientes, digamos, pero a ustedes les tocó crecer con eso. Entonces va a ser interesante ver cómo el mundo va cambiando en los próximos años desde la realidad de ustedes, que es un mundo un poco distinto. Lo otro que tal vez, y posiblemente tú lo comentes más, pero lo otro que yo creo que también cambia es cómo a partir de toda esta exposición a la tecnología, el mercado laboral también cambió, aunque bueno, eso tal vez lo vemos ahora más adelante, pero todo eso ha tenido cambios. Como hoy día, por ejemplo, uno se relaciona desde videojuegos y uno juega en línea sincrónicamente con otra persona, o tú puedes tener una relación de amistad con otra persona que está en otro país, porque uno habla inglés y perfectamente te comunicas con alguien que está a kilómetros de distancia, algo que antes era impensable. Y que cambia además el contexto de relaciones, porque antes uno pensaba amigos con quien tú te relacionas, con quien vas al cine, con quien te encuentras, pero uno puede decir en consulta, que nos pasa a nosotros, que no es una amistad cuando dicen, bueno, yo hablo con esa persona, me cuentan más que le cuento a su familia, yo le cuento cosas a él o a ella más de lo que le cuento a mi familia. Nunca nos hemos visto, excepto porque jugamos juntos en un PlayStation o en la consola que estemos usando. Y por favor, perdonarme, consola, que suena como old fashion, pero bueno, digamos, ¿no? Pero eso nos pone, digamos, a pensarnos cómo las relaciones cambian con la tecnología. Ok. Y esta es la parte en la que me van a odiar.
pero la finalidad de esto es involucrarlos a ustedes y no venir a hablar como papagayos a la pared o a la cámara. De hecho, no vería algo más evidente en cuanto a la diferencia y cómo se ve que lo que está pasando con ustedes, que por ejemplo, a nosotros nos tocaba prestar atención a lo que había y podías divagar, pero el foco de atención probablemente estaba mayor practicado, había, no sé si mayor mindfulness, pero había que concentrarse porque no había más con qué distraerse. Actualmente, y lo quiero señalar desde el puedo entender cuánta ansiedad puede haber para ustedes y sus generaciones, porque hay constante bombardeo y ustedes están teniendo cerebros muy excitados, muy estimulados, con mucho estímulo externo, al punto que como 7 de ustedes están con el celular. ¿Sí? Y no lo estoy señalando para señalarlos y tenerlos en la mira, porque la cámara no los mira a ustedes, sino para poner en evidencia cómo puedo entender que para ustedes debe ser muy ansiógeno, que todo el tiempo hay un cambio, que gracias a la globalización mencionada, todo el tiempo hay un cambio en moda, hay un cambio en lifestyle, y no me sorprende, aun cuando es sorprendente, que lo más en influencers es wellness y lifestyle, en los que se admira y se busca entonces cómo el otro vive. Con esto entonces los lives, con esto entonces streaming services, y asimismo entonces está la pantalla de aquellos que juegan videojuegos, aquellos que están todo el tiempo, acompáñame a vestirme, acompáñame a ir de shopping, y tú estás muy acompañado todo el tiempo sin realmente estar acompañado, realmente te está acompañando una cámara. Y puedo entender que ustedes entonces están totalmente bombardeados todo el tiempo y a cada rato viene una notificación, no sé quién está en un live, no sé quién está streaming, no sé quién, no sé qué, y están en 10.000 plataformas diferentes. Ya yo he perdido la cuenta de cuántas plataformas existen y me voy enterando de acuerdo con cómo vayan mencionándolos algunos pacientes o conocidos. Asimismo empiezo a ver que ustedes pueden relacionarse y hacer clic, por ejemplo, si entre ustedes no se sintieran como parte de alguien, parte de algo, como que hago clic con alguien, en internet sí lo pueden encontrar. No quiere decir que sea el vínculo más cercano, como el que estaba mencionando Tomás en algún momento, o la profesora decía en algún momento, que era presencial, pero de alguna forma, extrañamente, ustedes se sienten cercanos, no puedo decir ustedes porque no puedo hablar por ustedes, no les leo la mente, no pasé esa materia, pero al menos entre lo que he escuchado, sí es sentirse tan cercano a alguien que no han visto, a alguien que está del otro lado, a este influencer magnífico cuya vida realmente no conocen behind the scenes, pero con quien están todo el tiempo. Entonces me parece súper interesante que asimismo la comparación con un par puede elevar muchísimo la angustia, puede elevar muchísimo esta ansiedad como de fit in, como de belonging, como entonces, a ver, comprarme la nueva ropa, los nuevos, ¿cómo se llaman? Sneakerheads, los shoes, no sé. Cada rato hay algo nuevo y es tanto como a lo que ustedes tienen que estarse adaptando todo el tiempo para fit in, que debe ser muy angustiante, y puedo entender entonces que a ustedes también les cueste prestar atención a clases, por ejemplo, prestar atención a conversaciones, sostener la mirada, sostener un abrazo. ¿Quiénes de ustedes mantienen un abrazo más de 5 segundos? Porque están en psicología. Pero generalmente, y si ustedes buscan fuera de esos grupos, esto tiende incluso a elevar la ansiedad en un grupo, en el surrounding, en sus pares. Y empiezan ya a ver como gente taps, como que, y empiezan a soltarse. Porque así mismo ustedes pudieran utilizar eso para poder sentir la ansiedad de un otro, que no me sorprendería que tuvieran ustedes también. Puedo estar totalmente equivocada y ustedes en este momento me pueden contradecir, porque son ustedes quienes conocen mejor qué es lo que ustedes están viviendo. Pero todo esto para decir que puedo entender entonces que ustedes la puedan estar pasando heavy o lo puedan estar pasando un poco dark, y cuánto aumenta entonces esta ansiedad, por ejemplo, la sensibilidad al ruido, a las luces, a la estimulación, cuánto ADD, por ejemplo, cuánta angustia y ansiedad social, que son conceptos que cada vez escucho más, y es sorprendente para mí escuchar cuánta ansiedad social hay, que es apagada con alcohol, por ejemplo, salud, que es apagada, por ejemplo, con estimulantes, con psicofármacos también, porque entonces, drogas psicoactivas, porque es la forma entonces que se encuentra
para poder bajarle 2 y poder estar. Y puedo entender que pueda ser angustiante. Más que nada cuando ustedes ahorita están, los aplaudo y de verdad tienen todo mi respeto, haber estado ahorita en la presencialidad con gente que nada más veían en camaritas, por ejemplo. ¿Sí? Al menos eso vería por la línea de las diferencias. Tecnología. Yo la veo fantástica y maravillosa por un lado y por otro lado retadora. Con todo lo que acaba de decir Tomás y Ana Paula, exactamente así. A mí me llegan muchos niños que están siendo diagnosticados por sus papás, por los teachers y demás, como dentro del espectro autista, niños que tienen trastornos de ansiedad, y todo ha sido a raíz de ese tiempo de encierro de la pandemia, en donde estos niños, imagínense niños que estaban en kinder y pasaron 1º y 2º grado encerrados, llegan a 3er grado a conocer a una maestra, a conocer compañeritos que vieron en kinder. Y así todas en las diferentes etapas, igual ustedes, terminaron virtuales, recibiendo sus diplomas quizás virtualmente de alguna manera, y llegar después a la universidad, comenzar virtuales y seguir después presenciales, no es fácil. Nos acostumbramos todos, de alguna manera, y cada uno en medidas distintas, a estar recibiendo, como decía Ana Paola, mucha estimulación. El estar sentados y escuchar, sentarnos enfrente de alguien, sentimos que la mano nos pica y tenemos que coger el celular. Si ustedes guardan el celular y se sientan a conversar o se sientan a comer con sus amigos, ¿cómo se sienten? Necesitan, aunque le estén prestando atención a su amigo, ven el celular y voltean y bajan y suben la mirada y bajan y suben. E incluso no está sonando, pero sienten que está sonando o que vibró. Y lo agarran y dicen, no era, pero yo sentí que vibró. Yo escuché que sonó, no. Porque estamos tan acostumbrados, y eso es parte de la diferencia. Me voy también entonces por esa necesidad, por un lado, bajar la angustia de ese encuentro con el otro al que no estoy acostumbrada, que inicialmente, y si yo les cuento lo que yo tenía que hacer para mantenerme sana, porque no existían, como les dije, ni computadoras, ni celulares, ni nada, pero yo tenía que hacer algo. Yo no podía quedar encerrada en mi casa todo el tiempo, igual que todas las personas que existían en la misma generación mía, antes o después, cerca de mí. Teníamos que participar en 1000 cosas para poder conocer gente, porque no estaban a la distancia de un clic y prender la computadora y conectarme con alguien más. Yo tenía que entonces meterme en un conjunto típico, en ballet, en teatro, en encuentros cristianos universitarios, en la Asociación de Estudiantes de Psicología, ser catequista, meterme a misionera. Le estoy diciendo todo lo que hice, ¿ok? Esto, para poder conocer gente, porque además la escuela era solo de niñas. Cuando iba a conocer hombres entonces, tenía que conocer la otra mitad de la gente que existía en el planeta, o sea. Entonces, para que vean la diferencia, y mientras, o sea, el cerebro se desarrolla para contestar muchas cosas a la vez, de repente yo les puedo decir, he eliminado grupos porque siento que tengo demasiados grupos de WhatsApp y me puedo enloquecer de tantos grupos escribiendo y hablando a la vez y mandando cosas y no puedo. Entonces, asimismo entiendo que la necesidad de estar conectados con diferentes cosas que para mí sean significativas. Yo no me imagino sin celular. Si a mí se me queda el celular en la casa, yo me regreso a buscarlo, porque yo necesito saber qué está pasando con mis hijos, con mi esposo, con mi casa. O sea, no. Pero, ¿y desde cuándo existe el celular? Yo les acabo de decir que cuando yo estuve no existían ni las computadoras, o sea. Y cómo entonces ha evolucionado tan vertiginosamente esa necesidad, porque se ha posicionado de una manera en donde no podemos imaginarnos la vida sin la tecnología. Durante la pandemia incluso, en donde ni siquiera estaban los almacenes abiertos ni nada, podíamos comprar en línea. Y todos nos volvimos expertos consiguiendo cosas por internet y podíamos comprar lo que nos diera la gana, y si no había en Panamá, pues la conseguíamos en China.
podíamos buscarla en Chain, en Ali, en Amazon o en cualquier página en donde quisiéramos comprar lo que fuera. Y ahí estaba. Lo mismo con las personas. Y nos acostumbramos mucho entonces, como decían ustedes, a que tenemos a las personas al otro lado de la línea y no necesariamente gente que está aquí en Panamá. Y si escuchan, muchos a mí me dicen que no, pero es que soy amiga, mi amigo no sé qué, pero es de México. Y escuchas hablar y habla como mexicana. ¿Sí? No, pero es de México. ¿Y qué juego? Y si ustedes los escuchan, ¿pero de dónde eres? No, yo soy de aquí de Panamá, pero que la mayoría de la gente con la que juego en línea son mexicanos. Ah, chale, hijo. Ya entendí. Y si no, escuchas, por ejemplo, un pacientito que tengo que yo juraba que su familia y él habían vivido en España. No. El niño, los juegos y todo, todas sus expresiones son como si hubiera vivido en España y todo fue a través de videojuegos. Y la comunicación que tiene con los niños, increíble. Entonces, incluso, si se ponen a ver, y ahora después de pandemia, cuando hemos regresado a clases presenciales y demás, y cuando los oía en las pantallitas y esto, tienen un acento, todos, un acento como si hablaran inglés, pero en español. Pónganse a ver. Las terminaciones y de las preguntas y la manera de hablar es un acento que no es panameño. Pónganse a ver, observen. Y comencé a fijarme y me di cuenta que es un acento en inglés de las terminaciones cuando vas a hacer una pregunta y lo tienen. Y comencé a practicarlo incluso para ver de dónde, y sí. Y todo eso es parte de todo lo que nos ha tocado vivir, parte de lo que les ha tocado a ustedes, de cómo hacer amistades, de cómo conocer gente, de cómo compartir las cosas que necesitan compartir. Muchísimas gracias a los tres. Me he quedado pensando y brevemente, ¿no?, que con relación a lo que tú decías, Elcita, de este pluriequipamiento que hay. Mientras hablabas yo me acordaba que antes los equipos eran colectivos, por ejemplo, ¿no? La televisión estaba en la sala y si acaso había un teléfono en los hogares. Sin embargo, ahora los equipamientos son inclusive individual y en ocasiones yo estoy ya en la noche reposando en casa y estamos en la cama, está mi esposo con el celular, estoy yo también con el celular y mi hija también con el iPad. Entonces estamos todos compartiendo, pero es increíble, o sea, llegó al punto que cada uno con un dispositivo al momento. Y también para traerles brevemente una anécdota a partir de las experiencias que tienen ustedes cuando van a los lugares de práctica. En el momento que yo apoyaba en la supervisión de la práctica clínica, antes de pandemia, pues solíamos enviar al Instituto Interdisciplinario, que es como decir el reformatorio para menores, y también el sistema penitenciario, que son las cárceles para adultos. Y las experiencias que traían eran muy variadas, los estudiantes, pero siempre todos los años llamaba la atención lo difícil que les era porque les confiscaban el celular mientras estaban dentro de la actividad. Y al final, después de pasar unas semanas, eran honestos y decían como que qué espantoso, estar todo el tiempo sin el celular y estar pensando en quién escribía. Y por más que estaban ante una realidad social que pocos tenemos la oportunidad de acercarnos, ¿no?, y tener esta mirada tan íntima de lo que acontece, no podían por momentos separarse también de sus propias angustias, quizás trayendo las ansiedades características del desarrollo, ¿no?, y de la edad, porque también eran jóvenes aún, y no podían separarse del sí mismo, estaban aún muy conectados con el otro, pero no con el otro con el que estaban observando en su momento. Y era fuente de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí tampoco la idea es que estamos patologizando, que estamos sanitizando la especie de apocalipsis de la situación actual, sino que precisamente de esto se trata, ¿no?, de compartir, dialogar y en conjunto, nosotros ir viendo, bueno, quizás hacer más preguntas que respuestas, pero también eso ya nos lleva a algún lado. Y dicho esto, pues para arrancar con el tercer bloque, precisamente hemos escuchado de cada uno pues lo complejo y diverso que es nuestra sociedad, específicamente la juventud actual, y precisamente queríamos que también nos hablaran sobre la importancia actual de contar con estudios universitarios, si hay beneficios
o los beneficios de una formación profesional y también los retos que tenemos ante la escogencia de una carrera. Vale, los retos de una escogencia de carrera. Algo que yo observo un poco más ahora, por ejemplo, cuando, qué feo empezar desde ahí, pero cuando yo me gradué, exacto, era hace una vez, de alguna forma habían como un bloque de carreras específicas que eran las que uno estilaba a estudiar. Usualmente eran las gruesas, que eran las de ingeniería, medicina y tal, derecho. Psicología era como, si hay 5 gatos a esa charla, bueno, qué bueno, al menos así era en mi escuela, pero era como, eso era lo que se esperaba. O sea, uno se graduaba y automáticamente el camino era o trabajas o estudias, ya. Y estudiar en la universidad y trabajar de un trabajo que tienes que ir físicamente a otro lugar, punto. Hoy día, pegado a la tecnología, todo cambia. De hecho, la educación cambió y se nos ha vuelto tanto en cosas muy positivas, porque podemos estudiar formaciones. Por ejemplo, a mí me pasa tomar una formación con gente que está en Estados Unidos y yo estoy en mi casa, solo que en un horario distinto. Y es una oportunidad, digamos, pero también se ha vuelto más complejo en el sentido de todo está al alcance de un clic. Entonces, el profesor va a decir, el libro no me... ¿Para qué? Sacó el celular. Pero es que esto es lo que sale en tal página. Entonces se volvió diferente, ¿no? Se volvió inclusive, quizás para cuando uno es docente, es más retador, porque de alguna forma todo está al alcance de un clic. Entonces ya no hay la necesidad como, o no se siente tan, ¿por qué me tengo que memorizar algo si fácilmente lo puedo buscar después? ¿Para qué me sirve memorizar mecánicamente algo? Y ahí empezamos nosotros en crisis, de, ok, es que eso no es porque, pero esa es otra conversación. Lo que sí es también cierto es, en cuanto, volviendo al punto de carreras, todo se ha vuelto tan amplio y tan variado que ya no se vuelve una vía concreta de estudio de una carrera universitaria y todo va a salir bien. Porque resulta que alguien hace X o Y cosa o inventa X o Y cosa y tiene éxito. Entonces el camino que antes, o que nosotros aprendimos, o el mensaje que nosotros aprendimos, de el único camino posible es, usted estudia fuerte, usted se gradúa. Si usted tiene suerte, se gana una beca y se va a la universidad a una beca, o estudia en la universidad que le podemos pagar, y ese es el camino que usted, el ABC que usted tiene que seguir, que le va a garantizar que usted tenga casa, empleo, éxito, deudas, que eso nadie lo dice, pero deudas, y listo. Hoy día ese mensaje está muy cuestionado y muy politizado, porque hay mucha variedad. Entonces hoy día es como, ¿para qué voy a estudiar si yo puedo hacer dinero jugando esto, o haciendo esto otro, o siendo influencer? Porque ella vive en X lugar del país siendo influencer. Entonces, no estoy dando, y lo lamento, no estoy dando como una solución concreta a la pregunta, pero sí lo que estoy diciendo es, creo que se vuelve más complejo, porque las opciones cambiaron, porque las fórmulas que antes teníamos que nos daban como certeza o claridad de o es blanco o es negro y se acabó, ya no necesariamente están así, ¿no? Exceptuando, por ejemplo, si uno quiere estudiar una carrera que está regulada y demás, pero incluso, digamos, hay miles de alternativas. Entonces, se vuelve más complejo en este momento, ¿sí? Ok, comenzaré diciendo que para mí es muy difícil dar la respuesta que voy a dar, porque valoro muchísimo la educación. Y con educación no me refiero únicamente a la academia, es decir, colegio, universidad, etcétera, porque no la considero la única fuente de aprendizaje. Y comienzo por acá, porque así como menciona Tomás, y como probablemente elaboraremos un poco más adelante, ustedes muy bien saben de Coursera, por ejemplo, de 12.000 cursos que hay online. Y me parece complejo y precioso a la vez, entonces esta dicotomía está complicada, porque qué precioso tener tanta mayor posibilidad y alternativa que permite que si usted no puede
ubicarse, reubicarse en otro país, pagar, por ejemplo, hospedaje, alimentación, etcétera, en otro país, puede estudiarlo virtualmente. Me parece espectacular tener esa posibilidad, ¿sí? Pero a la vez, también me parece muy complejo si usted no cuestiona el pensum o el contenido de lo que está aprendiendo y de dónde está viniendo. Porque así como hay mayor facilidad de tener opciones, también hay mayor facilidad de muchísimos scam, de títulos por doquier que no necesariamente están sustentados, que no necesariamente tienen un respaldo teórico y que entonces puede facilitar la proliferación de un montón de gente con 12.000 títulos que además viene desde la angustia de ser exitoso suficiente, de ser good enough. Entonces, si quiero estar en el mercado laboral, y no nos vamos a ir nada más al contexto psicoterapéutico, sino imagínense industrial, en la que se necesitan 12 años de experiencia, 12.000 títulos, no sé cuántas, no sé, como educación continua. Claro, tienen la posibilidad de estudiar 12.000 cursos online, pero realmente si cuestionamos, no sé, como la profundidad de ese título, me parece complicado. ¿Quién regula? ¿Cómo se regula? ¿Cómo entonces se homologa? Creo que es compleja esa respuesta, como esta pregunta en sí y evaluarlo. Entonces, si pudiera como resumir un poco, me parece preciosa la cantidad de opciones que hay, me parece complicado como con pinzas, agarrar con pinzas, y más allá de eso, me parece muy complicada la posición de ustedes, porque creo que el concepto de éxito ha variado muchísimo. Si yo les preguntase a ustedes qué conciben como éxito, probablemente no sería lo mismo que nosotros aprendimos que era lo que se hace. Entonces, si bien nosotros tal vez no tuvimos tantas opciones, porque esto es lo que se hace, hay algo de seguridad en simplemente este es el camino y sé que eso es donde tengo que ir. Si yo quiero ir al espacio, entonces estudio para ser astronauta y eso es lo que hay. Ustedes, no obstante, tienen tantas opciones que qué angustiante, entonces ¿qué escojo? ¿Qué hago? Porque entonces no sé quién fulanito no estudió y creó la computadora en su garage y entonces el man es millonario y entonces yo puedo hacer eso. Y hay tantos casos de éxito que da mucha angustia y mucha ansiedad no saber qué elegir. Y creo que pasa muchísimo no saber qué hago, porque no puedo ver el outcome. No sé qué realmente me va a hacer feliz, no sé qué realmente me gusta, no sé si lo que quiero es ser millonario, entonces me consigo un sugar, entonces qué es lo que hago. Y entonces comienzan todas estas opciones que también son virtuales, entonces vendo fotos de pies, entonces ¿qué hago? Y termina siendo tanto que satura. Entonces es complicado, porque sí, yo voy a abogar 1000% por la educación. Lo que ustedes elijan ya es algo como un estudio individual, eso ya depende del sujeto y de qué es lo que ustedes estén valorando y qué es lo que esta generación entonces empieza a valorar y qué es lo que ustedes consideren como importante. Porque entonces así mismo serán sus opciones. Y qué bonito que tengan tantas opciones, qué difícil la cantidad de opciones no obstante y qué difícil elegir. So, there's that. Siguiendo esa línea, el poder elegir tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen en la carrera. Muchos de los que están aquí fueron estudiantes míos en talleres y cuando hablamos de autoconocimiento, el saber qué quiero con mi vida, el saber para dónde voy, qué voy a hacer con eso, es primordial. Y cuando yo les decía, estudiar psicología es un compromiso de vida, porque no es como cualquier otra carrera en donde yo aprendo cosas y estoy bien. Psicología no. Cuando yo estudio psicología, me comprometo primero a conocerme y a crecer como persona. Ustedes no son los mismos nunca el que entra primer año que el que sale en cuarto año. Y no es porque ningún profesor les vaya a hacer un brainwash ni nada por el estilo, sino porque la misma carrera hace que ustedes vean la vida de una manera distinta en la medida en que dan las diferentes materias, pero sobre todo los talleres de crecimiento personal, y van viendo las materias y van haciendo autoanálisis de esto, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué significa para mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Y ahí entra entonces lo que ustedes decían, ¿no? Si yo tengo claro en estos cambios que está viviendo la sociedad y los cambios que estoy teniendo yo como persona, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer con todo esto? Como psicólogos, han habido un montón de cambios. Así como Tomás decía era antes, ¿cuándo se pensó que un psicólogo podía tener un Instagram, un Facebook o encontrárselos en algún lado?
Antes de la pandemia, la mayoría de los psicólogos decían atender en línea, ¿qué es eso? Nadie atendía en línea, eso era un tabú completamente. Y tuvimos que comenzar a atender en línea y mucha gente, aún después, cuando ya estamos atendiendo presencial, siguen atendiendo en línea y se ha confirmado porque se han hecho estudios al respecto. Por ahí también quiero reforzar lo que tú decías, asimismo como no todo el mundo sabe hacer consultas en línea adecuadas, asimismo no hay estudios en línea adecuados. Porque puede ser que les den mucha información y que ustedes vean todos los videos, escuchen todos los profesores con clases sincrónicas, asincrónicas y todo tipo de clases, pero ¿qué es lo que ustedes quieren lograr con eso que están estudiando? Se van a encontrar con muy buenos estudios en línea en donde ustedes tienen que ir en algún momento a hacer sus prácticas y ser supervisados presencialmente porque ya rebasa el punto en donde yo puedo hacer las cosas de forma virtual. Porque así es la psicología, por lo menos por ahora. Yo me imagino que llegará el punto en donde podamos ver, entonces también con avatars, yo sueño con eso, con avatars, mientras yo veo al paciente y no es grabado asíncrono, sino que lo puedo ver. ¿Te imaginas? Ok. Y porque la tecnología es así. Y se puede que se rían, pero yo, en el último congreso que tuvimos en México, en la universidad, en la Tecnológica de Monterrey, nos hablaban de cómo se daban las clases mientras el profesor estaba, y todavía no había venido la pandemia, el profesor con un avatar, y estaba dando la clase y estaba en otro lado y demás, y eso fue antes de la pandemia. O sea, la tecnología sigue avanzando. ¿Qué van a hacer ustedes y qué va a pasar? Hasta dentro de la psicología hay un montón de retos. Hay un montón de retos. Pero ahora mismo, en este momento, esas relaciones sanas, ese vivir sanamente, conociéndose y sabiendo qué quieren, sabiendo quién soy, qué quiero lograr, qué tipo de relación quiero tener con las personas que están conmigo y con las personas que van en algún momento a buscarme para que los acompañe en lo que quieren lograr. Ha cambiado muchísimo la forma de estudiar. Imagínense si Tomás, que es un bebé al lado mío, dice que él no quiere decir cuando él estudia. Imagínense cuando estudié yo psicología. Yo tenía una caja de Skinner con una ratita para que tocara y no sé qué, imagínense. Ni siquiera era cognitivo-conductual, era conductismo. Paren de contar. Imagínense cómo ha cambiado y evolucionado todo. Y así va a seguir. Y son ustedes justamente, en esa relación sana con ustedes mismos y con la psicología, quienes van a inventar cosas y van a traer formas distintas que se adapten a todos esos cambios que han tenido que ir sufriendo ustedes mismos y las generaciones que vienen después de ustedes. Yo estoy segura que así va a ser. Excelente la intervención de cada uno de ustedes. Yo he ido llevando los tiempos, si bien quería como comentar un poquito, esa parte no se nos dijo al inicio de la maestra de ceremonia, sin embargo hay que ir llevando los tiempos para respetar, ¿verdad?, el ciclo, cómo está estructurado. Sin embargo, como llevamos un buen ritmo, nos da tiempo a un pequeño espacio que mientras los escuchaba dialogar, definitivamente el tema de las carreras, pues ciertamente que ustedes estén aquí ya da cuenta de que hasta algún punto están en la línea, ¿no? Pero sabemos que tenemos muchos estudiantes con desorientación vocacional, que eso también obedece a las características propias, que la verdad no debe ser nada fácil, que en pleno desarrollo de la adolescencia tengas que también escoger de qué te quieres dedicar el resto de tu vida. Pero para no entrar en el detalle y aprovechar los que los tenemos aquí, durante el tiempo que hemos hablado en el panel, hemos hablado de las relaciones interpersonales, de cómo afecta a la sociedad, cómo la sociedad de una vez también interpela, ¿no?,
hacia cada uno de nosotros como colectivo, como familia, y me gustaría escucharlos un poquito con las relaciones íntimas, que también ha cambiado bastante y que al fin de cuentas pues es una parte fundamental de la vida de cada uno, más allá de la situación familiar, de la situación social, lo que estudiemos, la relación de pareja, cómo cada una la viva, cada uno lo vive también, es un aspecto nuclear para tener una relación sana. Así que brevemente, pero a ver qué nos pueden decir al respecto. Vale. Con relaciones de pareja, creo que algo que nos pasa es lo siguiente, y no es necesariamente algo que aplica solo a la generación de ustedes, de hecho aplica desde generaciones de antes, pero se va viendo más diversidad. ¿Qué quiero decir con este preámbulo? Antes uno pensaba que una relación de pareja necesitaba ser obligatoriamente monógama, por ejemplo. Hoy día, y pasa mucho en países más de lo que uno llama primer mundo, o países, digamos, que tienen más acceso a tecnología y demás, u otras formas de sociedad, uno empieza a ver distintas configuraciones de pareja. Y nos pasa que, por ejemplo, los terapeutas de pareja seguimos abogando de que hay criterios o lineamientos que se requieren para establecer una relación de pareja, pero sí pasa, y pasa inclusive para colegas que están en Estados Unidos, en Inglaterra, en otras partes del mundo, que dicen, bueno, pero ¿qué da cuenta la terapia de pareja? Por ejemplo, que es lo que yo ejerzo, ¿qué da cuenta la terapia de pareja cuando somos 3 en una relación de pareja? ¿O qué da cuenta de relaciones poliamorosas? ¿O qué da cuenta de parejas donde no tenemos los límites claros porque somos pero no somos, estamos pero no estamos? Entonces, sí seguimos abogando de que se necesita cierta claridad, ciertos límites, pero sí es verdad que inclusive la forma de relacionarse, o esto que tú mencionabas hace un rato de los situationships que ocurren, ya no es un noviazgo, es un situationship, por ejemplo, o ya no somos novios, somos ya han tantas nomenclaturas a lo que es que yo me perdí, que si somos un move, que si no somos un move, que si, yo me quedé en los move, por cierto, cuando era teacher, y escuchaba a los chicos hablar de move. Pero hay tantos grises y tantos cambios y tantas variedades que nos toca, yo diré, a mí me toca como terapeuta de pareja seguir manteniendo un marco que me permite a mí saber, bueno, cómo se definía una relación sana, pero tener cuidado de no patologizar ante configuraciones que no necesariamente eran escuchadas o vistas antes, cuando hay tanta amplitud o diversidad. Al menos esa es la postura. Recordar, por lo menos desde la psicoterapia, el trabajo no es venir a juzgar a nadie. Y tenemos que cuidar patologizar cuando estamos en un contexto distinto. Nos toca tener un poco la curiosidad porque la investigación en psicología no da cuenta todavía. Las relaciones han cambiado tanto, las identidades han cambiado tanto, las configuraciones de pareja han cambiado tanto, que en psicología, inclusive desde la propia APA en los Estados Unidos, digamos, estamos detrás. Porque no tenemos todas las investigaciones para decir, no, esto no funciona, esto sigue siendo como siempre lo hemos tenido. Pues no, nos toca tener un poco la curiosidad. Lo bueno es, hay mucha investigación por hacer, hay un campo enorme que hay que investigar en las relaciones interpersonales, y en la psicoterapia nos toca tener nuestros principios o nuestro marco teórico que nos avala, pero también saber que nos toca tener un poco la receptividad a qué nos estamos enfrentando, antes de caer, asumir y meter a la gente en el cuadrito porque ese es el cuadrito que a mí me conviene para yo como profesional no entrar en angustia, que es algo que nos puede pasar como defensa propia del profesional de la salud. Y sé que estoy diciendo mucho como psicoterapeuta, pero también pasa cuando uno trabaja en un contexto organizacional o un contexto, por ejemplo, de centro penitenciario, que uno puede partir diciendo, no, es que eso es patología. Cuidado, ¿qué tan en vanguardia está la información que usted tiene a la mano? Entonces hay que tener eso un poco en cuenta también. Ok, a ver. Sí entiendo y sí concuerdo con la línea que hay con lo cambiante, asimismo irán las relaciones y asimismo hay muchas más opciones. No es tanto como lo monógamo, no voy a hablar únicamente, y yo soy más de definir un poco las variables. Soy muy así. La cuestión es que sí consideraría que hay algo que se mantiene. Y bien aprendimos que todos nos unimos y todos buscamos a gente con el mismo grado de patología o diferenciación. Apréndanselo, grábenselo, tatúenselo,
porque eso es lo que van a ver por el resto de sus días. Es decir, la gente con la que ustedes hacen clic, se unen, se asocian, se sienten entendidos, por ejemplo, por muy distintos que puedan vestirse, hablar o actuar, la forma en la que salga, la base tiende a ser muy similar a donde venimos, lo aprendido, sea el entorno y el contexto del que usted venga. Dicho esto, creo que si bien la forma puede cambiar, es decir, ya no hablaremos de una relación de pareja monógama, ya no hablaremos de una relación de pareja, no sé, heteronormativo, por ejemplo, ya no hablaremos de lo mismo considerado la norma, lo normativo. El trasfondo, pues creo que sí se mantendría, es decir, usted va a buscar y se asociará con lo que a usted le resuene, con lo que usted viene, ya sea para reparar o para mantener el contexto del que usted viene. Eso es de partida. Asimismo, y no me voy a referir únicamente en intimidad, el concepto de intimidad como de pareja, asimismo será en trabajos, asimismo será con sus amigos, asimismo será con la familia o la pareja que usted elija, asimismo será con cómo usted decida criar a sus hijos. Esto para decir entonces que si usted alcanza a ver algunos temas, ya sea en su entorno, entre sus amigos, en sí mismo, y usted quiere trabajarlo, es muy probable entonces que aquellos, como por ejemplo ustedes que tienen un referente, ustedes han tenido referentes, por algo ustedes están en psicología, por algo les llamó la atención, algo les hizo clic, algo les resuena en clases y no me van a decir que es mentira que cuando un docente habla de patología o habla de casos, usted no dice como que, esto me suena, porque siempre pasa, algo le sonará. Esto, el día que usted lo trabaje, empezará a notar cómo empieza a cambiar algunos vínculos. Eso es ley de vida. Y asimismo empezará a cambiar algunos vínculos y la forma o la intensidad o esta intimidad mencionada, la forma con la que usted vincule. Es decir, aquel a que le cuesta un poco, que no tuvo un vínculo seguro, por ejemplo, aquel que le angustia muchísimo esta cercanía, ser visto, mostrarse, que el otro me vea, que el otro me conozca, es muy probable que mantenga relaciones así, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea. Esto lo intento hacer porque hemos hablado tanto de las diferencias que mi interés y mi intención es buscar que vean que no todo cambia todo el tiempo, eso se mantiene. Asimismo, aquellos que puedan sostener un vínculo más cercano, aquellos de ustedes que cuando se van a reunir con sus amigos no quieren simplemente conversaciones superfluas y por encima, sino que quieren algo como más meaningful, lo mantendrán haciendo y se unirán con gente que pueda tolerarlo. No todo el mundo puede tolerarlo. Partamos de ahí. Hay mucha gente que no puede tolerar estas conversaciones como más profundas. Y creo que eso es algo que todavía se mantendrá y que creo que todavía vería en los casos vistos entre mi entorno, que es algo que se mantiene. Eso sí sería como que lo mismo. Creo que esa es la única ley, la única norma que les dejaría a ustedes para que la revisen, la repasen, se la graben en todos lados, porque eso sí sería como un estándar. Lo demás, la forma en la que se ve, creo que sí sería lo que cambiaría. Sí. La forma, la cantidad, todo eso va a cambiar, como dice Ana Paula, pero no necesariamente, y algo que quiero rescatar de lo que ella acaba de decir es, el hecho de ser psicólogos, el hecho de estudiar psicología, es porque creemos que algo se puede hacer para mejorar siempre, que las cosas pueden ser mejores. Entonces, si partiendo de eso, yo estoy conociendo o estoy sabiendo, y ahora entiendo con esto que Ana Paula acaba de decir, por qué yo siempre encuentro el peor en la pareja o la peor de las parejas, algo pasa conmigo. Entonces busco qué puedo hacer para solucionar eso y que las relaciones sean mejores. Porque como ella acaba de decir, eso mismo va a seguir pasando de aquí hasta que yo haga algo. Porque no es nada más darme cuenta de que eso está pasando, sino hacer algo para que cambie. Y que por eso se les dice también, cuando comienzan a estudiar, qué bueno que podamos iniciar un proceso personal, terapéutico, para que cuando termine la carrera, mis relaciones sean completamente diferentes a lo que eran inicialmente, cuando tenía completo desconocimiento de todo esto que pasa conmigo y que viene desde hace mucho tiempo por esas relaciones iniciales que tuve desde que nací. Y desde antes de nacer, porque mis papás se conocieron antes de que yo naciera. Y ellos vienen de sus familias con relaciones que determinan y
de alguna manera hacen que ellos sean como son y entonces hacen que yo sea también como soy. Mi responsabilidad entonces es ahora ver qué hago con todo eso. Y para tener relaciones sanas, entonces llegamos al meollo aquí, en donde necesito ver qué cosas son las que tengo que mejorar para tener mejores relaciones conmigo, con los demás, laborales, de pareja, de lo que sea. Buenísimo, muchas gracias. Mientras los estaba escuchando me recordaba una frase de Freud, de uno de los clásicos, para cerrar por esta lado, ¿no? Que por decirlo de alguna manera, no decía salud mental como tal, pero él decía que la salud mental es la capacidad de amar y trabajar. Y ciertamente me parece que más allá de los detalles y los lineamientos, un poco lo que han querido transmitirnos. Pero ahora vamos a dejar el espacio para escucharlos a ustedes. Las preguntas, comentarios, acá ya tenemos el colega. Si por favor pueden alzar la mano para acercarles el micrófono para que se escuche dentro de la grabación, por favor. Bueno, muchas gracias, profesionales, profesora Silda. Mucho gusto otra vez verlo hablando. Tengo bastantes preguntas, pero la voy a resumir como en 3 simples. Primero, quiero que nos cuenten acerca de un reto que tenemos nosotros, que es la instantaneidad de todo este sistema debido a las redes sociales, cómo eso nos puede afectar en nuestras relaciones. Por ejemplo, imagínense aplicaciones que nada más le damos swipe y ya somos pareja, por así decirlo. Entonces quiero que nos hable un poquito acerca de eso. Yo me atrevería a hacer algo diferente. Yo me atrevería a preguntarles a ustedes cómo creen que está cambiando. Porque, veamos, a ver, ¿quién más lo vive que ustedes? Y todo caso, un caso individual. Hay cosas que se pueden generalizar, pero en su mayoría, pues un paciente lo vemos como un individuo. Y es lo que decía Tomás, no metemos al sujeto en una cajita, es decir, en nuestra teoría, para encajar al sujeto en la teoría. Más bien, la teoría es para nosotros comprender en nuestro encuadre al sujeto. Entonces, si alguno se atreviese, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué piensan que puede ser al menos algo así a grandes rasgos? ¿Cómo creen que impacta? ¿Cómo lo han sentido ustedes? Para estar clara, la pregunta es como, ¿cómo creo que las redes sociales afectan mis relaciones? Siento que lo que más afecta, por lo menos, obviamente desde mi punto personal, es la intimidad que puedes tener con otras personas. Lo que ustedes están diciendo de llegar a un lugar y llenarse de ansiedad porque estás con tanta gente en persona, y lo que dijeron de consumir sustancias como alcohol, por ejemplo, y que eso te quita la ansiedad, literalmente me pasa y jamás lo había conectado hasta escucharlo ahorita. Como que, ¿por qué estoy buscando sentirme de tal manera? Porque no me siento cómoda estando normal con gente en este momento. Y siento que eso es algo bastante común y es algo que ha existido desde siempre, pero podría decir que por lo menos en mí se volvió más fuerte después de pandemia, después de tener tantas relaciones virtuales, volver acá a las relaciones presenciales, por así decirlo. El nivel de ansiedad siento que sí aumentó. Buenas. Bueno, yo quería decir que las redes sociales, o más que nada los dispositivos electrónicos, han afectado mucho la vida social de las personas. O sea, como cualquier sustancia, o sea, es un escape. Puedes ver a cualquier persona en un momento incómodo, lo primero que va a hacer va a sacar el celular. O sea, buscamos el escape donde sea. Y también siento que hoy en día tenemos mucha información que no estamos aprovechando. Como es tanta información tan rápida, así mismo la queremos. Entonces, como que no indagamos mucho más. Siento que ese es un tema que está afectando a las personas. Queremos toda la información rápida. Y bueno, respecto a lo social,
no sé, siento que, bueno, sí sé, siento que la comunicación social por medio de los dispositivos electrónicos carece como o sea, tú no sabes si la persona realmente siente esas emociones. O sea, mucha gente puede estar chateando, jajaja, le ves la cara, están y que todas serias. O sea, entonces es como idealizado el chat, porque tú piensas, se está riendo, dio risa mi mensaje. Y en persona está súper serio. Eso es lo que quería decir. Yeah. Sí, hay como 3, 4 manos ahí alzadas. Muchas respuestas el día de hoy. Hola, hola. Con el tema de la instantaneidad, yo creo que hay un factor que es que nosotros esperamos siempre que todo vaya al mismo ritmo en lo cual nosotros chateamos, ¿no? Recibimos un mensaje y decidimos que nos respondan, y todo este caso también va con la velocidad de las relaciones, cómo las hacemos. Es diferente cuando conoces a alguien, como antes, que había tiempo donde conocerse, salir, todo este proceso varía mucho ahora con temas de redes sociales. Ya uno le chatea y dice que vamos a salir y de un día para otro termina saliendo y no hay ese lapso como de conocerse para uno poder salir. Uno puede salir cualquier momento de la vida con cualquier persona de una situación y esa instantaneidad también hace que esperemos instantaneidad detrás de nosotros. Y eso también complica un poco el hecho de sentirse como afectivos con alguien. Ese lapso de conocer a una persona ha cambiado muy grande. Ha cambiado demasiado. Bueno, como la licenciada Ana Paula había mencionado, está el tema de la sobreestimulación. Y había visto un estudio de Estados Unidos en una universidad, o el fenómeno en las universidades con respecto a las poblaciones, en este caso entre las relaciones heterosexuales. La diferencia, la influencia que puede tener la cantidad de hombres o de mujeres en un mismo lugar. En este caso, si había más hombres que mujeres, entonces las mujeres eran las que tenían más acceso a elegir con quién querían estar y viceversa. Si había más mujeres que hombres, entonces los hombres eran los que podían decidir con quién querían estar, porque había más población de mujeres. Es decir que, bueno, suena feo, pero tenía más opciones. Y esto, pues, al tener tantas opciones al tener tantas opciones, se puede ver una sobreestimulación. Y básicamente sería como eso crea una insensibilización, porque es como si uno leyera algo así súper rápido y ya, para salir de ello. Y no puedes llegar, está esta instantaneidad, este tiempo tan corto, si existe esto, no puedes esperar a tu poder, en el caso de la lectura, a profundizar o analizar. Y esto se puede traducir en que tú no puedes esperar profundizar con esa persona. Entonces está, pues eso, la sobreestimulación puede ser equivalente a insensibilización. Aquí ya me dañé el micrófono. Hola, de nuevo. Quisiera que siguieran hablando, no sé si esta era una modalidad viable, lo siento de antemano, pero quería como unir estas dos últimas posturas o los últimos comentarios a lo que estás mencionando, porque no sé si esto todavía existe, pero si existiese y todavía es parte de la actualidad entre ustedes, ¿por qué creen que existe Ladies Night? Esa es la razón para que la existencia de Ladies Night, literal. Ok, yendo a lo de la inmediatez en los mensajes, no sé si ustedes encuentran entre ustedes también que cuando alguien contesta y digamos que demora un poco, porque la vida existe, la gente tiene vida, no sé si ustedes lo sepan, pero la gente tiene vida. Y si alguien contesta muy tarde, empieza, mira lo que me deja, y termina viviéndose la cosa muy personal. Empieza a ver, automáticamente se despierta esta sensación como de abandono, de que me está dejando tirado.
me está evitando, no me está contestando en el momento que yo estoy escribiendo. Y voy muy de acuerdo con lo que estás mencionando, que termina entonces, esto que conecto con un otro es porque el otro está respondiendo como a mí me gustaría, que es parte, hace clic con mi fantasía, ¿no? Lo que también yo estoy proyectando sobre un otro, pero digamos que él está contestando como yo quisiera, como yo pienso, o ella, como yo pienso que el otro me está mostrando interés al contestarme con inmediatez, que no necesariamente es así. Ustedes le están asignando un significado a la inmediatez, que es interés en mí. Y por eso entonces empieza a vivirse muy impersonal. No sé si a ustedes les pasa, que entonces alguien contesta 3 horas después, porque ustedes además hasta en el baño se llevan el celular, están duchándose y están chateando, y si alguien contesta tarde porque el otro no lo está haciendo como yo, entonces se está viviendo muy impersonal. ¿Les pasa? ¿Sí o no? A mí sí. Good, ok. Bueno, disculpa. Mi pregunta más o menos iba por esa línea también, y me parece muy, muy fuerte en este momento que estábamos hablando de esto y de una vez las piernas empezaron a temblar. Como que empecé a pensar acerca de la inmediatez y acerca de, como usted había dicho, que si una persona no nos contesta rápido algo, de una vez nosotros pensamos en que esta persona no nos quiere o nos quiere evitar. Y yo empecé a pensar acerca de cuando subimos un post a Instagram o algo así, nosotros una vez pensamos que maybe eso no fue suficiente para que tú me dieras un like. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y empecé a pensar cómo la sociedad ahora también nos hemos vuelto como que todos lo sentimos muy demandante, como que sentimos que tenemos que maybe subir algo en que nos vea nuestro cuerpo o en que nos muestre que somos el primero en todo para sentir que somos suficientes. Y como eso, cuando no sentimos que es así, sentimos que fallamos. ¿Quién más quiere hablar? Paola, ¿tú quieres decir algo? Si yo pudiera mantenerme un poquito con ese comentario, creo que ahí es algo que es muy importante, porque se volvió como que la vida de uno es una vitrina, todo el mundo siempre tiene que ver lo que yo tengo y yo me evalúo con base a lo que yo muestro, y hay de que yo no muestre, o hay de lo que, como dijiste tú el caso, lo que yo muestre no sea valorado por el otro. Entonces, mi self, mi sí mismo, está siempre siendo puesto a evaluación del otro. Sean mis amigos, sea raramente la familia, pero sean mis amigos, sea la persona que me gusta, sea quien sea. Entonces, y creo que tú diste en el blanco, es más riesgoso porque entonces el sentido de uno siempre está como en la balanza de soy o no soy suficiente. ¿Lo hago bien o siempre voy a fracasar? Y algo que pasa mucho ahora es este miedo a fracasar. Entonces la gente procrastina, no porque sea perezosa, sino porque le da miedo al fracaso. Y la gente dice, yo no soy perfeccionista. Sí, pero estás pensando en que la evaluación tú tienes que hacerlo perfecto y desde ahí te pausas. O lo que tú muestras es o no lo suficientemente perfecto. Y eso lo pegamos con todos los temas también y qué bueno que mencionaste el tema del cuerpo, que le pasa a hombres y a mujeres también. Los hombres hablamos muy poco de lo que nos pasa con el cuerpo, tengo que decir, y sí pasa. Y no es un tema que pasa por orientación sexual, pasa porque simplemente nuestro cuerpo también está siendo evaluado, pero no corresponde, entre miles de comillas, que un hombre hable de es que yo siento que mi cuerpo va a ser visto de X o Y forma. Entonces, me parece súper bueno que hayas traído el cuerpo, porque hoy día uno ve mucho tema de no solamente trastorno de conducta alimentaria, que también pasa, pero muchos temas que, aunque no entran en dismorfia corporal, sí van marcando rasgos. Porque además eso es lo que uno muestra en una foto, el cuerpo, sea o como lo ponga. Entonces, gracias por traerlo, porque me parece muy, muy atinado también. Sí. Hola. Hola. Agregando lo que dijo Maffer, que es algo en lo que yo he pensado bastante, que, o sea, le damos un valor agregado a algo no tangible, o sea, las redes sociales, los likes, que si me responden apenas les escribo, porque, o sea, yo creo que todos podemos imaginar o ser conscientes de que no estamos pegados al celular todo el tiempo, pero aún así esperamos que nos respondan de una, que nos den likes al story de una y tal. También agregando lo que dijo Juan Diego, que personalmente me pasa que si estoy como hablando con alguien en persona y me están queriendo contar una anécdota, una historia,
estoy como tan acostumbrada a la inmediatez de las redes sociales que yo espero que la persona diga la historia lo más rápido posible, que si me está contando, es que sí, pero es que entonces fui aquí, después allá, yo dije, ajá, ok, ¿qué fue lo que pasó al final? Entonces, llega al punto. Entonces estamos tan mal acostumbrados, tan digitalizados, que las interacciones sociales humanas reales, como que estamos olvidando cómo hacerlas. Entonces, sí, ese era mi aporte. Gracias. Gracias. Estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Y también quería acotar algo más. En esa inmediatez de respuesta que esperamos, no es con todo el mundo. Fíjense cuándo ustedes y a quiénes ustedes le contestan rápidamente, porque no a todo el mundo le contestan rápido. Y tampoco esperan que todo el mundo les conteste rápido. Hay gente que ustedes incluso esperan que no conteste mejor. Entonces, es importante ese pedacito, o sea, porque aquí entonces vamos a analizar otras cosas. Esto es parte de la vida de ustedes y ahí es donde nos conocemos y qué está pasando conmigo. Que a esta persona necesito que esa persona me conteste enseguida, así sea que tenga una vida. Y porque otros no me importa, que conteste cuando pueda o cuando quiera o cuando le dé la gana. ¿Okay? Entonces, ahí hay algo, ¿no? Como para que podamos analizar y que podamos ver. En la parte del cuerpo, ¿qué pasa con las redes sociales? Nosotros podemos tener el cuerpo que nos dé la gana, de la forma que nos dé la gana, del tamaño que nos dé la gana, en redes. Y la vida real no es igual. Yo puedo tener la estatura y los tamaños que yo quiera con Photoshop y con todos los filtros que hay ahora, increíbles. Pero entonces cuando me toca enfrentarme a la vida real y encontrarme presencialmente con mis compañeros de clases, a los que vi todo el cuatrimestre anterior en ventanitas chiquitas en Zoom, y me di cuenta que no era tan como yo lo veía desde el... Y cuando se quita la mascarilla, la cara, no, tampoco era como yo lo veía. ¿Y cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso que el otro está... ¿Qué siento y pienso que el otro está sintiendo y pensando cuando me ve? Tiene que ver con lo que yo tengo adentro y mis propias expectativas de qué es lo que la otra persona está esperando de mí y qué es lo que yo misma estoy esperando de mí cuando me vea. ¿Ok? Para pasarles aquí. De hecho, quería cuestionarles algo, porque ustedes han hablado de la inmediatez. Divino. Pero cuéntenme cuántos de ustedes, si lo que quieren es inmediatez y no les están contestando por WhatsApp, ¿cuántos de ustedes contestan una llamada? ¿A quién? A mi mamá. ¡Ah, claro! A ver, vamos, espérate, que no sea la mamá. Yo tengo una opinión respecto a eso. Ah. La diferencia con las llamadas es que ahorita las llamadas son por emergencias. Tú no usas llamadas porque es que parece gracioso, pero no hay nada que no puedes decir por una llamada que no puedes mandar por un voice note. Entonces cualquier llamada que te hagan, es inútil que te llamen porque puedes mandarlo en un voice note. No hay ni una razón que no sea por emergencia que necesiten inmediatamente hablar contigo. A ver. Bueno, no sé, en caso de nosotras, las mujeres, es que justo le estaba diciendo, si es algo como un cuento importante, no se envía por voice note. La llamamos, es que, oye, ¿sabes qué? Bien, bueno, ya me están cortando el tiempo, así que quiero también hablar acerca de la aceleración hormonal que sufre hoy en día la juventud debido a las redes sociales. ¿Eso cómo puede afectar más adelante lo que es problemas, digamos, de embarazos precoz, problemas dentro de lo que es el neurodesarrollo de algunos bebés? ¿Cómo puede afectar este tipo de
yo digo aceleración hormonal debido a que se comparten muchas anécdotas y imagínense una chica de 13 años que me diga es que, ay, es que yo desearía ir a una fiesta y ponerme en peda y que tantos hombres, etcétera. Entonces, ¿cómo eso puede afectar? No. Discúlpanos que en medio de nuestra sorpresa con las fotos de Zilda, ¿puedes repetirnos el primer pedazo de tu pregunta? Porque ahí está el concepto clave para entender. ¿Cómo cómo puede crecer? No sé cómo explicarlo. Es algo inefable en realidad. ¿Cómo más adelante puede afectar este crecimiento hormonal que ha sufrido la juventud? No solamente nosotros, adultos mayores o adolescentes, sino niños de 12, 13 años, debido a las anécdotas que se cuentan en las redes sociales. Y además de la sobreestimulación, existe, por así decirlo, un crecimiento hormonal de querer hacer eso y querer participar de eso. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Tú? Dale. No, Exacto. gracias. Creo que el de ustedes iba a estar más nice. Ok. A menos que hubiese un estudio que sustente que hay una aceleración del desarrollo hormonal, cuestionaría, porque el desarrollo hormonal, si bien puede haber, más bien la edad en la que se desarrolla en sí, que es lo que ustedes lo habrán visto en adolescencia o lo verán, puede haber disminuido un poquito. No creería yo, no sé el resto, y mi verdad no es la verdad, pero yo no creería que realmente hay una aceleración. Creo que es a mayor exposición y con mayor capacidad de comunicarlo, hay mayor capacidad de que usted se entere. Pero no creo que antes no pasase. Creo que ahora hay mayor uso de otras sustancias, creo que ahora hay mayor facilidad como de compartirse la información y por eso enterarse, sí. Y por eso creo que mi opinión es un poco complicada. Porque yo no creería, y lo que puedo ver en consulta, yo no creería que hay una diferencia así como magistral y significativa. Creo que la facilidad con la que usted se puede enterar ahora es diferente. Y creo que la presión, si ese fuera un ítem para fit in, sí puede ser mayor. Es decir, si todas mis amigas o todos mis amigos ya han estado con alguien, si ya experimentaron, entonces sentir la presión para hacerlo. Si eso es a lo que ibas, sí pudiera pensar que hay mayor presión tal vez. La forma, y no sé si lo que habías mencionado era quedar como peda y estar, eso fue lo... Sí, el hecho de Sí. participar en ese tipo de experiencias. Bien, ok, no creo que antes no pasase. Creo que tal vez era un poco más escondido y creo que también antes podía depender de la clase social tal vez. Hay mucho en el contexto que está involucrado. Yo me mantengo en que no creo que sea algo nuevo, creo que ahora hay mayor facilidad para saberlo. Ya, ¿no? ¿Se acabó? La verdad es que es un tema sumamente interesante. Sin embargo, vamos a proceder a las conclusiones y después se pueden acercar a los expositores, chicos. Nada más para que... Sí, darle como sentido a todo este poco de fotos mías que acaban de poner aquí, porque pues comenzaron a ponerlas. Ahí está todo lo que yo he dicho. Ajá. Esta es mi familia, allá está mi familia de origen, somos 5 hermanos, mi papá, mi mamá. Acá hay agregados culturales, mi esposo y el esposo de mi hermana. Y bueno, aquí están mis 5 hijos, mi esposo y yo. Todas las actividades que yo tuve por las que pasé para poder conocer gente, porque no existía celular, ni internet, ni nada de esas cosas. Faltan otras más. Aquí, bueno, automático. esta es mi sustentación de tesis de licenciatura. Cuando no existían computadoras, se hacían a máquina y se les pagaba a unas señoras para que escribieran lo que se escribía a mano primero.
Nos estamos metidos Y acá está Itzel, bueno, esta es Clarisa, esa chiquitita que vieron ahí era Clarisa. Esta que está aquí. Cuando éramos estudiantes y teníamos que hacer ese tipo de cosas. Por ahí también habían unas fotos con banderas de Panamá y esos son los congresos internacionales en que se hacen, a los que vamos normalmente varios profesores con los estudiantes de psicología. Por ahí les van a estar avisando para más adelante. Estos son ustedes mismos acá arriba. Y estos son de clases de años anteriores. Tú de Freud. Es un tanto para conocer las distintas etapas de nuestros expositores, ¿no? Sí. Viendo los temas generacionales, los 30, 50, ¿no? Para que vean todo lo recorrido y llegar donde están en este momento. Que también hay que decir que ese lo hizo muy taller 4 de familia de origen, desde el inicio. Nosotros nos quedamos desde la parte académica para adelante, pues, pero les debemos esas, pues. En la foto esa de allá, la que está allí, es María Eugenia Pérez de Alemán, que tiene el nombre de la clínica nuestra. En honor a ella, que era docente y gran pionera en la USMA. Estos son cursos internacionales, y allá está Violeta Ocklander, por ahí la van a oír mencionar. Sí, que fue con la que yo me formé en terapia con niños. Y bueno, ahí están los internacionales. Agradecemos nuevamente a los expositores por compartir todas esas experiencias, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, y esos aportes también en la importancia del proceso terapéutico para crear relaciones sanas. Invitamos ahora a nuestra directora de la Escuela de Psicología, la profesora Emma de la Guardia, quien nos dirige las palabras de cierre. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias a nuestros queridos expositores. Un placer conocerles. Profesora Silda, ya nos conocíamos. Dioselina, nuestra moderadora. Bien, yo les voy a leer realmente algo. Disculpen, nuestra decana, profesora María del Pilar, y profesores que nos acompañan, y mis estudiantes. Estamos en un momento realmente de la inmediatez, como ustedes bien lo dicen. Sin embargo, en esta inmediatez, el resto de mis estudiantes estaba preocupado por su matrícula, que inicia hoy a las 8 de la noche. Ya inició para ellos, ¿sí? Sin embargo, para hacer una conclusión de lo que hemos venido viendo, me quedo con algo que un profesor mío del colegio nos enseñó, y era de Heráclito, pues la psicología nace de la filosofía, ¿sí? No es posible bañarse 2 veces en el mismo río porque nuevas aguas corren siempre sobre ti. Yo me quedé con esto de cuando estaba en el colegio, y eso quiere decir, como bien lo han dicho nuestros opositores, aunque seamos siempre la misma persona físicamente, nuestro deber es seguir cambiando, ¿sí? Nuestro llamado a ser psicólogos quiere decir que tenemos que estar siempre a la vanguardia, siempre leyendo y manteniéndonos actualizados. Definitivamente las generaciones que nos anteceden han estudiado las teorías de una manera, y nos toca a nosotros como futuros psicólogos, ya sea en la rama que ustedes quieran especializarse, leer, ¿sí? ¿Qué quiere decir una pareja polígama a una pareja que tiene 2 o 3 parejas al mismo tiempo y que ellos se sientan bien? Es diferente, y como bien lo dice el licenciado Tomás, no podemos hacer una patología de todo, y eso lo irán viendo a través de la carrera. Y me quedo también con ustedes con lo que nos dice nuestra querida profesora Silda. Si bien tenemos muchas materias que son de especialidad en temas y áreas, las consejerías y los talleres es lo que hace mucho más fuerte nuestra carrera y nuestra formación. Porque las relaciones que ustedes formen, cuando llegamos a psicología pensamos que es porque somos los mejores en escuchar a nuestros amigos. Pero siempre tenemos que tener claro
¿Qué necesitamos trabajar nosotros? ¿Qué me molesta de la otra persona? ¿Es mío o es de él? ¿Y qué podemos trabajar y qué no ya cuando seamos terapeutas? ¿Sí? Entonces, el cambio, la constancia en sus estudios es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sí? Y definitivamente que la inmediatez en estos momentos es algo que ustedes van a tener que estudiar. Para nosotros, y quiero que puedo hablar por nosotros en generaciones, si no me contesta hoy, pues no pasa nada. Para el resto, y de lo que vemos en consulta, no me contestó a los 2 minutos, pues entro en crisis, no me quiere, o sea, hay un tema sobre esta valoración y la motivación de dónde vienen estas generaciones. Está muy afuera. Y lo que vemos en las redes sociales definitivamente no crea relaciones sanas. El tema de los noviazgos, que posiblemente me perdí esto, pero es ver qué queremos y qué significa también entender a la otra persona y no considerarlo tóxico o tóxica, o que no nos quieren porque no nos volteó a mirar como queríamos que nos miraran, ¿no? Es una invitación a reflexionar, ¿sí? El psicólogo debe estar preparado para todo, pero sobre todo, primero trabajar internamente para poder ofrecer ese servicio en la salud mental. Así que muchas gracias y pues son bienvenidos siempre a la USMA. Gracias a ustedes por estar acá.